Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Televisión, pues un domingo más con vosotros. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar, evidentemente creo que nos toca, creo por imperativo, ¿no?, de que tenemos que hablar de la Semana Santa. Y vamos a hablar de la Semana Santa desde una perspectiva, evidentemente, desde lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia en relación a toda la Semana Santa, ¿no? Y vamos a hablar, durante esta semana, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar de su muerte, vamos a hablar de la pasión, vamos a hablar de la resurrección, cómo no, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues para ello pues tengo con un servidor a dos colaboradores, que son asiduos colaboradores de Ventana Evangélica, a los cuales les quiero dar las gracias y darles la bienvenida. Tenemos con nosotros a los pastores, en principio, Miguel Muñoz, del puerto de Santa María. Miguel, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias, Antonio. Siempre es una bendición estar contigo y con todos los oyentes. Nada, gloria a Dios. Y el pastor de Ubrique, José Ternado, Pepe. Gracias por invitarme, por estar aquí. Bueno, para mí es un placer, juntamente con mi hermano, amén. De hablar de nuestro Dios. Claro, gloria a Dios. Pues lo dicho, vamos a entrar directamente, porque yo creo que, como acabo de comentar, toca hablar de la Semana Santa, de esa semana tan maravillosa, ¿no?, que tantas enseñanzas hay en la palabra, ¿no? Amén. Y bueno, la pregunta, ¿no?, porque a mí me hacen la pregunta los amigos, los familiares, como yo suelo decir, ¿no? Bueno, ¿vosotros cómo celebráis la Semana Santa? Si vosotros los evangélicos no tenéis imágenes, no tenéis pasos, ¿cómo soléis celebrar la Semana Santa? ¿Qué podemos contestar a aquellas personas que nos pueden estar viendo? Bueno, pues dándole la gloria a Dios, como hay que dársela. No tiene que llegar una semana específica para, evidentemente, alabar, para bendecir, para lo que se suele hacer en Semana Santa, hacerlo durante todo el año, que es adorar al Señor, ¿no? Y nosotros, evidentemente, más que celebrar como una celebración, bueno, pues sí, bueno, pues podemos recordar, estos días los recordamos haciendo énfasis, ¿no? Pero yo creo que la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes, aquellos que realmente hemos conocido al Señor y hemos tenido un encuentro con el Señor, continuamente tenemos esto en mente y en el corazón, ¿no? Que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un día entró por Jerusalén y bueno, pues falleció, tuvo su pasión, sus momentos, pero esto es algo que hay que recordarlo durante todos los días y todos los días del año, que es lo que debemos de hacer, ¿no? Que es lo que debemos de hacer. Evidentemente, bueno, pues llegan ciertos momentos como cuando llega el tiempo de Navidad, ¿no? Parece que hay ese espíritu navideño, ¿no? Ahora parece que hay una atmósfera, ¿no?, que te lleva a ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, pues darle énfasis, recordar. Y yo creo que más es eso, ¿no? Tener siempre en el corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Por nosotros, ¿no? Es lo que hay que tener en mente y en el corazón, ¿no? Amén. Pepe, aunque sea brevemente, ¿por qué no tenemos imágenes? ¿Por qué no tenemos imágenes? Al principio voy a subrayar un poquito más lo que él ha dicho en cuanto a por qué no celebramos la Semana Santa. Pues sí, pero no. O sea, no la celebramos como la tradición la está celebrando, pero sí la celebramos como bien ha especificado nuestro hermano. La celebramos recordando esa semana en todos los 365 días del año en nuestro corazón. Nos valemos de las fiestas tradicionalmente, que ahora son fiestas donde hay unos puentes, donde hay una fiesta, nos valemos de ellos para hacer distintas cosas que hacemos para recordarlo. ¿Y el por qué no tenemos imágenes? Pues la respuesta está en los 10 mandamientos. Esos 2:20, lo dijiste claro, no te harás imágenes, esos 2:20, 3 y 4, ni de lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra. Si no me tengo que hacer imagen, pues por eso no tenemos imágenes para celebrar tradicionalmente la Semana Santa. Y eso es en el Antiguo Testamento, pero tenemos la respuesta en el Nuevo Testamento. También dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Amén. ¿Qué imagen se le puede hacer a un espíritu? Y Dios, ¿qué es lo que dice? Pues los que adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Y hoy pues estamos recordando en nuestro espíritu, sin ninguna imagen delante. La única imagen que tenemos es la palabra de Dios, que está aquí, una imagen donde nos refleja la verdadera Semana Santa. A mí, voy a decir una cosa, evidentemente, entre comillas, a mí me gustaría hacer una imagen del Señor, permitidme. Bueno. Pero lo que pasa que
tal como es, pero si a mí me dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies, ¿cómo puedo hacer yo la imagen de un Dios tan inmenso, tan grande? Es que no hay, es que no se puede. Hay un texto, si no me equivoco, en Isaías, dice: ¿a quién pues me haréis semejante? Exacto. ¿A quién pues me haréis semejante? ¿no? Claro, si yo soy el Dios de los cielos, el que crea los cielos y la tierra, el Señor del universo, ¿no? ¿A qué me podéis hacer semejante? A una imagen de talla, al alfarero, aquel que bruñe, que la madera, y hay una, la escultura, ¿no? hay una canción que la canta Juan Ramón, y también conjuntamente con otro hermano que habla de qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas. Claro. Si es que no sabes mis medidas, que si reuniera todo lo del mundo, si hiciera todas las medidas, es que no sabes mis medidas. Por eso, ¿qué imagen le vamos a hacer al Señor? No podemos hacerle ninguna imagen. Sí. Así que Él lo llena todo. Y hay algo que yo siempre tengo en mente de que cuando tú haces una imagen, realmente le estás robando la gloria a Dios y se la estás dando a esa imagen, aunque no quiera, aquellos que hemos salido de la Iglesia Católica, bueno, pues casi la mayoría, yo he tenido también la oportunidad, bueno, pues en cierta ocasión también el testimonio de ellos, de ser cofrades, de sacar pasos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tú realmente, aunque parezca que se diga, bueno, pues es sencillamente una imagen ahí, algo que se parece, ¿no? Que podemos... Pero realmente tú le estás dando adoración a la escultura. claro. Y cuando tú le das adoración a la escultura, le estás robando la adoración a Dios, al único que eso lo merece. Y aparte... somos un poco en ese sentido, tenemos que tener cuidado porque sin querer, porque el verdadero católico, hombre, con una fe que puede tener ahí un poco, se puede confundir y sin querer está pecando. Está pecando, sin querer está pecando, porque la palabra de Dios dice, como bien ha dicho Pepe, de que la misma palabra de Dios dice que no le demos adoración, que no le demos gloria, que no nos hagamos imágenes. Dice, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. La palabra de Dios, el mismo Dios, ¿no? Entonces algo que yo creo que es algo evidencial, ¿no? Que no... Así es. Es claro. Bueno, pues dicho esto Mientras hablaba me gustaría, porque creo que lo que voy a compartir, creo que me ha venido ahora mismo delante del Señor por el Espíritu Santo, creo. Y tengo que compartirlo. Cuando hablaba de las imágenes, en este sentido, Dios no quiere que hagamos imágenes, sí, pero pienso que la mejor imagen que nos podemos hacer es muy íntima y muy particular, leyendo su palabra. Leyendo su palabra, creo que particularmente cada uno, cuando se sumerge en la palabra de Dios, se hace la imagen personal delante de Dios. Y no la podemos hacer, porque entonces tendríamos pues 40 millones de imágenes. No la podemos hacer para que otro pueda la ver. Y tú la tienes que hacer personal y vivirla. Vivirla. Y apoyarte en esa imagen que te transmite la palabra de Dios. Porque no hay santo ninguno, ni uno no. No hay uno bueno. Solamente hay mártires de la fe. No podemos tener santos. Hay mártires de la fe. No podemos tener santos en la Semana Santa. Y como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es la imagen personal. Y yo invito de verdad a toda persona que se asome a la palabra de Dios, para que Dios le refleje la verdadera imagen. Porque Dios es tan personal. Para mí pienso que es tan personal que nos trata de tú a tú. Sí. Y nos trata de tú a tú. Y la verdad, la imagen que yo tengo de Cristo en mi corazón, yo no te la puedo transmitir a ti. Claro. Pero tú sí la tienes, y tú sí la tienes personal de él. Y a ti te transmite un amor hacia los demás, y a mí me transmite ese amor. Pero eso es lo que me hace enamorarme. La imagen en mi corazón, nunca hacia el exterior. Así es, perfecto, mi hermano. Pues nada, dicho esto de introducción, que no estaba planeada, pero bueno, el Señor lo ha permitido, ¿no? Esta breve introducción.
Entonces la pregunta, Miguel, ¿cómo celebramos, cómo celebra la Iglesia Evangélica la Semana Santa? Bueno, pues las iglesias evangélicas, dentro del contexto evangélico, cada congregación tiene su forma, su modelo, ¿no? En este sentido, pero la iglesia evangélica suele recordar esta semana. Evidentemente en nuestras congregaciones, bueno, pues intentamos de dar un enfoque, ¿no? a esa semana, esa semana que es una semana histórica, literal, con un contexto histórico tremendo, ¿no? Del por qué es esa semana en concreto a nivel de la historia, ¿no? Cómo comienza, cómo comenzó, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sabiendo también de dónde viene, ¿no? Pero nosotros como evangélicos lo que sí hacemos es darle énfasis a la Escritura, ¿no? A lo que dice la Escritura, a lo que va la Escritura, y estudiar la Escritura y dar revelación de lo que la Escritura dice conforme a esa Semana Santa, ¿no? A ese principio, el porqué el Domingo de Ramos, qué sucedió el lunes, qué sucedió el martes. Es decir, intentamos hacer un recorrido para que el creyente, bueno, pues se pueda impregnar y pueda vivir y pueda apasionarse de lo que sucedió aquella semana, ¿no? Que es una semana evidentemente para recrearnos, ¿no? Como creyentes, ¿no? En relación a lo que dice la palabra, perfectamente. Exactamente, ¿no? Hay una pregunta que tengo, ¿no? Pepe, ¿cuál es el mensaje principal de esta semana? Pues para mí el mensaje principal de esta semana es el amor de Dios por el mundo. El mensaje es la redención y el establecimiento de ese camino, esa verdad y esa vida, que es Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje principal de la Semana Santa, y se culmina cuando ese grito de victoria: consumado es. Consumado es. Creo que es un mensaje de redención. Y como bien ha dicho el hermano Miguel, como bien ha dicho, lo que hacemos en esta semana es extraer de la palabra viva, porque la palabra de Dios es viva, extraer y recordar todo lo que aconteció en esta semana. Y siempre es nuevo el mensaje, siempre es fresco. Y hay personas que nunca han leído la Biblia, como un servidor. No la leí antes de convertirme, pues yo no leía la Biblia, pero hay personas que no han leído la Biblia y se acercan, y cuando escuchan el mensaje de parte de Dios, como es viva, llega al corazón y le aclara mucho más lo que es la Semana Santa, que es un mensaje de redención, es un mensaje de salvación. Juan 3:16. Sí. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Romanos 5:8. Que de tal manera amó Dios al mundo, de esa manera que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un mensaje tremendo. Ese es el mensaje central. No santo, no tantos paseos de santo ni nada, sino en el corazón y entender esto. Ese pasaje que tú has comentado de Romanos 5:8 lo tenemos aquí. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje. El amor de Dios hacia la humanidad. Miguel, ¿y tú qué me dirías? ¿Cuál consideras tú que es el mensaje? Hay muchos mensajes, pero uno de los mensajes principales de la Semana Santa. Es como tú dices, Antonio, porque si nos fijamos en la Semana Santa, yo creo que cada día podríamos coger algo, ¿no? Alguna enseñanza, ¿no? Porque si vemos la entrada de Jesús en Jerusalén, podemos ver que bueno, pues la humildad, podemos ver la mansedumbre, como él siendo rey, siendo Dios hecho hombre, no necesita de grandes ejércitos que los podría haber tenido, sino que sencillamente pide un asno, un pollino y lo pide hasta prestado. Podemos ver esa humildad, podemos ver ese lunes cuando él maldice la higuera, podemos ver la enseñanza hacia el pueblo de Israel, pero también hacia nosotros, ¿no? Cuando entra al templo también, que fue el mismo lunes, ¿no? Para la limpieza del templo, ¿no? Bueno, pues como nuestras vidas deben de estar limpias, el lugar que él le da a
su casa, que era el templo en aquel momento, porque en aquel momento es algo físico, la importancia del templo, pero ahora la enseñanza de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que es casa y casa de oración, que no es cuestión de una Semana Santa, sino de vidas santas, que a lo que el Señor nos lleva. Es una vida, exactamente, no una semana. No es una semana, es una vida santa, ¿no? Yo creo que el enfoque o la enseñanza de ese lunes santo en esa semana es importantísimo, Sí. Cuando él habla de la viña, de esa viña con el pueblo de Israel, la higuera, de que no da fruto, ¿no? De que, bueno, pues que seamos gente que demos fruto, bueno, hay un proceso ahí tremendo. Bueno, si nos vamos a la Santa Cena, ¿no? El servicio, ¿no? La enseñanza del servicio, de lavar los pies, él siendo quien era, cómo se humilla, cómo es humilde, ¿no? Y lava los pies a sus discípulos, ¿no? Cómo tenemos que servir, cómo tenemos que ser entregados en la obra, esa enseñanza del servicio. Eso es algo tremendo, que en toda esa semana, que es ahí donde nosotros los evangélicos... Y ahí para escarbar. Exactamente, ¿no? Ahí hay cada enseñanza tan rica para nosotros de manera personal, que es algo tremendo, ¿no? Cuando tú vas ese jueves y ves ahí lo que el Señor está haciendo en ese servicio, cómo está llevando a sus discípulos a ese compromiso en la obra, a esa entrega en la obra, ¿no? Es algo tremendo que cada uno de los días tiene una enseñanza espiritual, preciosa y de riqueza para nuestros corazones de una manera tremenda, ¿no? De una manera tremenda. Y luego también, ¿no? Yo personalmente, ¿no? Y luego ese mensaje, ¿no? También, ¿no? Que ya hablaremos, ¿no? En su momento, ¿no? Ese mensaje que también habla el propio Cristo, ¿no? Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar, ¿no? Y cómo el Señor se entrega, cómo el Señor, evidentemente, viene en forma de siervo, viene a servir, se entrega, y es lo que estáis vosotros hablando, ¿no? Se entrega de siervo y se entrega como ese cordero, ¿no? El cordero, ese cordero pascual, que viene a morir y a morir por nuestros pecados. Ese sacrificio vivo, ese sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, ¿no? Como decía la carta de Hebreo. Y sobre todo, ¿no? Uno de los mensajes personalmente también, ¿no? Como el Señor ya habla de su resurrección. Yo creo que eso es algo increíble, ¿no? Que el Señor sabía que iba a morir, evidentemente, pero el Señor sabía de que no se iba a quedar en la tumba, sino que Él iba a resucitar para la gloria de Dios Padre. Pepe, estamos... Es el plan de salvación. Amén. Y digo que nosotros, la Iglesia Evangélica, estamos, un poco lo que comentaba Miguel, estamos todo el año, ¿no? Recordando la Semana Santa o la vida de Jesús, ¿no? Todo el año entero. Claro. Bueno, de hecho, por eso es lo que antes decía de esa imagen muy personal. Él ha hecho este recorrido, lo interpreta y lo visualiza de esa manera en tu interior. Tú lo has comentado, lo visualiza en tu interior y yo lo visualizo. Y eso no es una semana en concreto, esos son 365 días del año. Recordando ese jueves, ese lunes, ese domingo de decisión, pues lo recordamos todo el año, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, una semana que lo debemos de recordar día a día, con las predicaciones. Bueno, cada domingo, cuando predicamos la palabra, pues lo recordamos y sobre todo cuando tomamos la Santa Cena, lo recordamos también. O sea, que nosotros desde que conocimos la palabra del Señor, el mensaje de la palabra de Dios, entendimos el mensaje para nuestra vida, pues estamos todo el año, esa Semana Santa ya tiene que formar parte de nosotros, porque gracias a que desde ese domingo que Jesús decidió entrar hasta el domingo del primer día de la semana que resucitó, gracias a eso, hoy nosotros tenemos esperanza. Amén. Porque es lo mismo que entró, pues consumado, no pasó la copa, la tomó por nosotros, la tomó por nosotros. Es que es un mensaje muy personal, como bien estamos comentando, y eso es lo que debemos de transmitir a todos aquellos que nos están escuchando, que nos quisieran escuchar, de que el mensaje está escrito en la palabra de Dios, y Dios se va a revelar a cada uno personalmente. Y le va a hacer ver lo importante que es la Semana Santa. Semana Santa, para que se viva vida santa. Exactamente, Semana Santa. Transformada por el Santo. Amén. El Santo de Israel.
Jesucristo. Amén, amén, mis hermanos. Miguel, ¿por qué coincide siempre la Semana Santa? Pueden preguntarse por qué coincide siempre con el mes de abril. ¿Podemos decir? Bueno, no siempre, no siempre, hay veces que coinciden en otra fecha, pero esto es debido al calendario por el cual se constituye esta semana y la Semana Santa, que no es el calendario solar gregoriano que nosotros tenemos, sino que esto se rige por el calendario lunar. El calendario lunar que ya se efectuó, se estableció cuando el concilio de Nicea en el 325, cuando empieza el emperador Constantino, ¿verdad? Ya la Iglesia católica toma el nombre también de romana, ¿no? Porque ya el Imperio Romano se empieza a convertir, creyentes que llaman al frente, y en el 325 en el concilio de Nicea se establece regular esa semana o esos días más que en el día de la Pascua, Sí. más que en el día de la Pascua, Sí. más que en el día de la Pascua, como ese día. Entonces a partir de ahí ya se efectúa lo que es esa semana en el calendario lunar que se coge, en definitiva se coge el primer domingo después de la luna llena. Después de la luna llena, y a partir de ahí ya se empieza a contar. Hay una previa que ahora también se escucha mucho ese nombre, que es el nombre de la Cuaresma, Sí. de la Cuaresma, ¿no? Que son 40 días, que son 40 días previo a la Pascua, que es como una preparación a todo lo que va a ser la pasión de Jesús, ¿no? Que esos 40 días, la Cuaresma, una palabra, que significa 40 y que viene desde una perspectiva recogiendo, los 40 días que estuvo el pueblo de Israel, los 40 años en el desierto, los 40 días que estuvo Moisés en el monte, los 40 días que estuvo Jesús también antes de la tentación en oración y ayuno, antes de que fue llevado por el Espíritu, estuvo en el desierto 40 días, pues ahí se recoge esa fecha, esos 40 días, y los 40 días pues se comienza lo que es la Pascua, y previamente esa semana donde comienza Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, ¿no? Y eso es algo curioso, porque no hay muchos datos de esto. No hay muchos datos de esto. Alguno escribe algo, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona también, pero se recoge una historia, que es la historia lo tenía por aquí apuntado, que es una joven que se llama Egeria. Y ahí hay unos documentos muy importantes en el 380 que ella escribe, y le escribe un diario a las hermanas que están aquí en España, porque ella sale de España, y dice que va a hacer un viaje a Egipto, Israel y Siria, y dice que se para en Jerusalén en esos días previos, y ya en el 380 dice que ella se queda asombrada al ver que ciertos días de domingo, la gente salía a la calle con muchos gritos y con flores, arbustos en las manos. Y dice que los coros de los niños corrían por las calles cantando: bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y ella lo redacta en sus cartas, en su diario Egeria, en el año 380, y se lo envía. Y esos documentos son algunos de los recogidos que hay para la historia, de un poquito vislumbrar de los pocos datos que hay de cuando comienza la Semana Santa, ¿no? Es algo que me ha sorprendido, porque no conozco los datos, pero son datos curiosos y que enriquecen, ¿no? Hablabas del concilio de Nicea, concilio importantísimo, ¿no? Importantísimo. Ahí creo que fue el primer concilio, ¿no? El primer concilio de Nicea, 325. Ahí está, donde ahí se declara la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dios perfectamente hombre. y Dios. Cuando hablábamos de la unión hipostática. Unión hipostática, exactamente. La unión hipostática, esa hipostática del Señor. Perfecto, completamente hombre, completamente Dios en la persona de Jesús, esencia divina. La esencia del Padre. Qué bueno. Totalmente. Buena declaración.
Sí. ¿Tú ibas a comentar algo también? Oye, va a comentar que Sí. eso en el contexto histórico, como bien ha comentado nuestro hermano, y bueno, pues la tradición ha cogido esto basándose también en la Pascua judía, ¿no? Que la Pascua judía pues se celebra en el mes de abril. Sí. En el mes de abril, en este mes se celebra curiosamente del 22 al 30, o sea, terminamos el 20, pero en este año se celebra del 22 de abril al 30 de abril. O sea que también está un poquito enlazado en ese mes de abril, por eso la tradición lo ha acogido de esa manera, ¿no? Sí. Consiguiendo con la Pascua, claro, porque Exactamente. nuestra Pascua es Cristo, ¿no? Amén. Pero la han cogido tradicionalmente para Claro. hacer esta tradición. Como tú bien estás comentando, Pepe, como estáis comentando, la Pascua, ¿no? Que se celebraba cuando el Señor lo hizo a Moisés, ¿no? En Éxodo capítulo 12, ¿no? Exacto. Celebráis la Pascua desde el día 14. Desde el día 14 de Nisan. El 14 del mes de Nisan, que equivale al Mes de abril. Al mes de abril. Entonces, el mes de abril en el calendario hebreo, que coincide evidentemente con nuestro calendario, que es en el mes de abril, y es lo que tú decías, ¿no? Exacto. Se coge de la Ahí, Pascua. y Y la palabra Pascua, y corregirme, ¿no? Yo creo que lo que significa, ¿no? Es pasar por alto. El ángel cuando el Señor, ¿no? saca al pueblo de Israel, lo saca evidentemente, lo saca de la tierra de Egipto y le manda a comer la Pascua. En esa fiesta hay dos comidas: comer la Pascua, que es el comer cordero. El cordero había que comerlo, y luego seguidamente es el día 14, y luego el día 15 tenían que celebrar lo que es la fiesta de los panes sin levadura, comer la hierba amarga, rápidamente recordando que como el Señor los había sacado de Egipto. Y bueno, luego tenemos la fiesta de las primicias. Yo creo que hay muchísimo en el Antiguo Testamento que nos hablan. Yo creo que la palabra nos habla, evidentemente. La palabra. Nos habla, por eso, ¿no? Lo que queremos comentar, ¿no? Que como la Biblia ya, tanto en el Antiguo Testamento, ya nos habla de esa semana de pasión, de esa semana que es la Pascua, y como tú bien has dicho, Pepe, que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Cristo es el que, porque en aquel tiempo había que poner la sangre en los dinteles, y había que hacer un sacrificio, y bueno, y esa sangre es la que Cristo ha derramado por nosotros en la cruz del Calvario, y el sacrificio perfecto de ese cordero es el que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Bendito su sea sangre derramada. Bendito sea su nombre, ¿no? Amén. Gloria a Dios. En fin, yo creo que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, tenemos un filón para hablar de nuestro Señor Jesucristo, para hablar de la palabra, ¿no? Sí. ¿Qué relación tiene la Semana Santa con las fiestas del Señor? Bueno, aunque yo creo que ya lo he comentado. Claro. Pero bueno, yo creo que vamos. Si queréis comentar algo, Miguel. Y está reflejada en el Antiguo Testamento, como Sí. tú bien has dicho, claro que está reflejada. Salmo 22, pues ahí habla el Salmo 22, es que habla del paso de nuestro Señor por la cruz. Isaías 53, que vamos a hablar. Salmo 69, bueno. Bueno, ha dicho el 22. Lo ha dicho el 22, ha dicho el 23, pero es que el 24 También. Sí. También, porque es la entrada en los cielos. ¿Quién es este? Claro. El Rey de Gloria. ¿Quién es este? Pero el 22 habla de su padecimiento. Sí. Y Isaías 53 pues no habla, o sea que está reflejado, lo que estamos hablando está reflejado en la palabra de Dios. Y es muy importante que invitemos a que más que a la tradición vayan a la palabra en oración y en reconocimiento al Dios que es espíritu, que conoce los corazones, y como dice Cristo en su declaración: si permanecéis en mi palabra, seréis mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Esa es nuestra Pascua, nos hace libre. Entonces estamos reflejados. Y que es algo importante lo que estamos diciendo, porque la Pascua, que es Cristo, aquellos que nos están escuchando, es que está revelado en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de que la Pascua es Cristo en esa Pascua que vamos a celebrar. Cuando tú estabas hablando, bueno, pues de la sangre de los dinteles, que había que degollar, que sacrificar al cordero, untar, que ahí, bueno, pues el ángel de la muerte se salvó a los primogénitos de los israelitas, donde esa sangre estaba puesta en los dinteles. Es decir, que la sangre era la identificación para salvar, para salvar. Y cuando nos damos cuenta, hay algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Que es cuando Juan el Bautista está bautizando y dice que viene Jesús hacia él para que lo bautice,
Y lo primero que hace Juan el Bautista es levantar la cabeza y cuando ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Es decir, él identifica a Jesús Inmediatamente, con sí. aquel Cordero del Antiguo Testamento Exacto, que había qué sido bueno, degollado qué bueno. y había puesto los dinteles en las puertas, bien, ¿no? qué bien. Y además Es decir, sin mancha. sin mancha, sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, ya el apóstol Pedro recoge en su epístola el Cordero sin mancha, que nos quita, que nos limpia, que nos redime. Es decir, identificación total de esa Pascua que es nuestro Señor, Jesucristo, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Amén. Amén. Señores, ¿se nos fue el tiempo? ¿Ya? Bueno, pues continuaremos la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar sobre ese, como antes tú comentabas, Miguel, de todos los pasajes que hay en ese, ¿no? Importante, pero yo hay un pasaje que es ese Domingo de Ramos. Yo creo que va la semana que viene, vamos a hablar de esa entrada triunfal. Y bueno, pues nada, unas últimas palabras más que queráis comentar, Pepe. Pues yo vuelvo a reiterar que nos asomemos a la palabra del Señor, que el Señor va a ser el que nos va a liberar de esas tradiciones y además que el mensaje de amor está escrito en la palabra, porque esta es la carta de amor de Dios para el mundo y nos va a hablar de la verdadera Semana Santa, pero para nuestro corazón en particular. Así que tenerlo muy en cuenta y asomaros a la palabra en oración, que Dios os va a hablar seguro. Miguel. Bueno, yo sencillamente, con todo mi cariño y respeto, decir de que yo me llevé mucho tiempo debajo de un paso, de esta manera de un palio, y seguía con mi corazón vacío. Hasta que recibí a Jesús, tuve un encuentro personal con Él y recibí esa gracia, ese perdón y esa llenura de él en mi corazón. Y yo cuando recibí a Cristo mi vida cambió por completo, y yo desde aquí animo y aliento a cada persona a que lo compruebe, a que seamos valientes, ¿no? Porque es lo mejor que podemos hacer en la vida, ¿no? Amén. Recibir a Jesús, recibir a Cristo, que es aquel que nos da vida, nos da esperanza y nos da la bendición para que nosotros podamos ser gente bendecida, gente feliz. Y bueno, me gustaría puntualizar un poquito con él esto, Oscar, tenga una última palabra. Me reitero con lo que ha dicho el hermano de recibir a Cristo, porque no recibe una religión, recibe una relación con aquel que dio su vida por ti. amén. 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 Señores, gracias. Nos vemos la semana que viene. A ti, Antonio, por la invitación. Que te bendiga. Muchas gracias. Si quieres conocer la palabra, si quieres verdaderamente conocer qué pasó en Semana Santa, te estamos invitando a que leas la palabra, que leas la Biblia. Ella te va a dar la luz, como dijo el Señor. Yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue no andará en tinieblas. Lee la palabra que el Señor nos ha dejado. La palabra profética más segura que tenemos, en la cual hacemos bien es estar atentos hasta que el día de la mañana esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Continuamos y hablaremos de ese Domingo de Ramos. Que Dios te bendiga.